Capítulo 19. Tenemos que pedírselo a Billy. Tal vez sería mejor si se lo pides tú. Yo no estoy segura de cómo va a reaccionar al verme de nuevo. Das un gruñido de frustración. Sabes que tiene razón. Son las 6:30 de la mañana. Se van antes a Chiang Mai para que puedan llegar a tiempo y acomodarse. Estás tan emocionada. Te dieron los días libres en el trabajo para que puedas disfrutar estas 2 semanas con la compañía de Rebeca. Sinceramente, es como si todas las navidades llegaran a la vez. Ambas han empacado casi todo lo que necesitan y arrojaron sus maletas en el sofá. Bombón decide que es un lugar agradable para dormir y se extiende a sí mismo por encima de ellos. Él tiene sus ojos tristes de cachorrito y lo ves cada vez que pasan por su lado. Piensa que nos vamos a ir sin él. Rebeca te susurra en el oído. Sonríes ante el hecho de que Rebeca sintió la necesidad de susurrarte, como si estuviera tratando de ocultarle a Bombón que están hablando de él. Y también por la sensación de cosquilleo que te hace bajar por el brazo. En esta temporada hace frío aquí, pero Rebeca insiste que en el sur va a estar a por lo menos 29 grados, por lo que lleva la ropa adecuada para la ocasión, tan jodidamente adecuada que se te ha hecho difícil pensar en toda la mañana. Ella tiene una camiseta ajustada del gato Félix, con un short celeste que solo pide que mires sus largas y tonificadas piernas. Lleva puestos unos Converse blancos y unas gafas negras que descansan sobre su cabeza para completar el look. De alguna forma odias que todo le quede tan sexy sin esforzarse. Incluso lo logra tan temprano en la mañana. Se dio una ducha rápida, se aplicó sus cremas y se recogió el pelo en un moño flojo. Ella estaba lista en menos de 20 minutos. Honestamente no le importa cómo se ve, y como resultado de eso, ella termina más caliente que el infierno. La odias porque te seduce inconscientemente tan temprano, pero sabes que en realidad no la odias, más bien la amas demasiado. La mañana no pasaba tan deprisa con Rebeca vestida así, sino que además el coche que iban a alquilar lo robaron y no les van a alquilar otro antes de las 11 de la mañana, cuando abran el negocio. Rebeca les ofreció casi todo su dinero por teléfono, pero fue en vano. Otro detalle de Rebeca que almacenas en tu banco de memoria donde solo guardas cosas sobre ella es que ella es firme y determinada a través del teléfono. Pero si no consigue que las cosas se hagan a su manera, es tan terrorífica como el mismo infierno. Si hubiera sido tú quien estaba en el extremo receptor de la llamada, habrías conducido el coche que ella quería. Lo llevabas personalmente de forma gratuita y encima le hacías el desayuno. Posiblemente harías otra cosa para ella también, pero no van al caso. Ninguna de las dos quiere salir tarde en la mañana, por lo que ahora las dos están estancadas sin un coche para llegar ahí. En el suyo no pueden ir, porque no hay lugar para poner la moto de Rebeca o a Bombón. ¿Por qué exactamente necesitas la moto allí? ¿Las motos de motocross no son diferentes de las motos normales? Sí, ella suspira, con los hombros caídos en decepción cuando se apoya contra la pared de la sala preocupada por la situación actual. Proporcionan las motos de motocross allí, por una tarifa, pero yo quería llevar la mía porque te prometí que te enseñaría a montar, dice con una mueca. Tus labios se contraen y tus mejillas arden un poco. Rebeca, montando cualquier cosa, destruye todos los pensamientos comprensibles que tienes. Cuando ella monta su motocicleta podría montar un maldito toro
y todavía la encontrarías tan sexy. Toses y tapas con tu mano, torpemente tratando de aclarar tus pensamientos. Bueno, la última vez que trataste de enseñarme acabé teniendo un... Ella muerde sus labios, con una sonrisa tirando hacia arriba en la esquina de ellos. Te prometo que no volverá a suceder. Que yo tenga un... Te burlas de ella. Ella voltea los ojos. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero que pruebes cosas nuevas. Montar Fring es una de ellas. Parpadeas mirándola. ¿Te acuerdas de que ella dijo que quería llamar a tu motocicleta Fring? Pero eso fue cuando recién la conociste y pensaste que solo se estaba burlando de ti. ¿Realmente no la vas a llamar Fring, verdad? Preguntas con una sonrisa tonta porque no puede estar hablando en serio. Ella ya se llama Fring. Tú la bautizaste y todo. Dice con la mayor sonrisa y se encoge de hombros. ¿Qué? ¿Cuándo hice? Te detienes y te das cuenta de cuándo exactamente la bautizaste. Tienes que girar la cabeza mirando para otro lado, porque Rebeca se está riendo de ti y sigue generándote cosas raras en el estómago cada vez que escuchas sus risitas. Otra cosa que notas sobre Rebeca es que a ella simplemente le gusta jugar contigo. Bien, bien. Suspiras con una sonrisa llena de alegría. Tengo que estar lista. ¿Qué me pongo? Ella frunce los labios y suelta un sonido como si estuviera aburrida. Pero sabes que no lo está. Se puede ver la emoción en sus ojos, como si te estuviera visualizando en diferentes trajes. Algo fresco y cómodo, dice finalmente con una sonrisa. Como lo que estoy usando yo. Confía en mí. Hace calor allí y el carro, si podemos conseguir uno, claro, estará demasiado sofocante. Estar atrapada en un coche, sofocadas de calor, con ella durante horas, suena como el cielo. Pero luego te acuerdas de que también viene tu nuevo hijo, Bombón, y ya no parece como una escena de una novela erótica. Y sí, Bombón ahora es tu hijo. Becky ya le dijo a Bombón que eres su daddy. Tampoco puedes ponerte ropa de lujo mientras estamos allí. Vamos a pasar 2 semanas en el barro. Frunces el ceño confundida. Pensé que ese lugar era un complejo de 5 estrellas. Oh sí, pero los eventos se llevan a cabo al aire libre, donde las pistas son de barro. Ay, será increíble. Habrá espectáculos de rodeo, conciertos de música de todo tipo, pesca, peleas de lodo, museos, camping para ir con tu propia carpa, piraguismo, campos de vaquero. El paisaje y las cabañas están bien, pero ahí no es donde está la acción. Te encuentras sonriendo. A regañadientes tienes que admitir que suena divertido, pero tu entusiasmo es igual a tu horror. Tú siempre has sido una persona más de artes y de canto que alguien que hace deportes. Espera, levantas la mano y curvas una ceja. Fring Sorocha Chakima no hace esas cosas como pescar y pelear en el barro. ¿No? Rebeca dice como un reto y se empuja a sí misma de la pared y viene caminando hasta que está delante de ti. Fring Sorocha Chakima tendrá que lidiar con eso, dice con una sonrisa en su rostro y un brillo divertido en sus ojos.